Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're here in part 2 of our discipleship program, Estamos en la parte 2 de nuestro programa de discipulado. and we will continue every Wednesday night. Vamos a continuar cada miércoles en la noche. And the subject today is the authority of God's Word, Y el título de hoy es la autoridad de la palabra de the Dios, authority of the Bible. la autoridad de la Biblia. In Psalm 119, verse 105, En el Salmo 119, 105, it says, "Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Let's say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you, Padre Celestial, esta noche te damos and gracias. as we open your word, Y así como abrimos tu we palabra, pray that you would open our hearts pedimos, Señor, que tú abras nuestros so that we corazones can receive everything that you have for us para que podamos recibir todo lo que tienes para to be nosotros, your disciples. para ser tus In Jesus' discípulos. name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and Amén y amén. So let's talk first about the Bible. Primero vamos a hablar sobre la Biblia. The Bible is a word that comes from the Greek. La Biblia, la palabra viene del griego. It comes from a word that's called biblos in Greek. La palabra viene del griego biblos. But how many know that Byblos is a town in Phoenicia? También, ¿cuántos saben que Biblos es una ciudad en Fenicia It's which is now Lebanon, que ahora se llama Líbano? and that town is called Byblos, Esa ciudad se llama Biblos. and that's where they invented papyrus, or the first paper to Y write on. ahí fue donde inventaron el papiro o el primer papel. Actually, Juan Carlos has been there in Byblos. Juan Carlos ha estado ahí en Biblos. When we travel to Lebanon, it's right there north of Beirut. Cuando hemos ido al Líbano, está al norte de Beirut. And because paper was invented there, when they would write books together, they will call them Byblos. Como Pedro estaba en ese lugar y No, when they would make paper cuando hacían el papel and they would put all these books together, y ponían todos estos libros, they called these books Byblos. ellos llamaban a estos libros Biblos. So the word Bible means books La palabra Biblo o Biblia significa libro because of the town Byblos. por la ciudad de Biblos. And the Bible is the maximum authority for the Christian church. La Biblia es la máxima autoridad para la iglesia cristiana. It's interesting that you would know this fact. Es interesante que ustedes sepan este hecho. One of the ways that you distinguish a Christian church from a sect, La manera de diferenciar una iglesia cristiana de una secta, one of the ways una de las maneras, is they usually have other writings or other books that they hold in higher authority over the Bible. usualmente en las sectas tienen otros libros o otros escritos que están por encima de la Biblia. And the Bible's divided in two parts, as you know, Old Testament and New Testament. La Biblia está dividida en dos partes, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, It's a total of 66 different books. con un total de 66 libros diferentes. 39 in the Old Testament, 39 en el Antiguo Testamento, written mainly in the Hebrew language, ancient Hebrew. escritos principalmente en el hebreo antiguo, And the New Testament is 27 books, y el Nuevo Testamento son 27 libros, written mainly in Greek. escritos mayormente en el griego. You know, the Old Testament begins with the book of Genesis, which means in the beginning. La Biblia empieza con el libro de Génesis, que significa el principio, And it finishes in Malachi. y termina en Malaquías. And then the New Testament begins with Matthew El Nuevo Testamento comienza con Mateo and ends in the book of Revelation. y termina con el libro de Apocalipsis. You know, we're not going to go letter by letter, word for word over the study tonight, No vamos a ir palabra por palabra en el estudio de hoy, but I do want you to take them home and read them. pero quiero que se lo lleven a casa y lo lean. You know, in the first 4 books in the New Testament Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento are called the 4 Gospels. son llamados los 4 evangelios. Gospel means good news. El evangelio significa las buenas And noticias these are like bibliographies of the ministry of Jesus. y son como unas biografías del ministerio de Jesús. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marco, Lucas y Juan. And all Bibles in the Christian church today Todas las Biblias en la iglesia cristiana hoy en día are the same. son las mismas. They have the same number of books. Tienen el mismo número de libros. They agree on
what should be part of the Bible están de acuerdo en lo que debe ser parte de la Biblia, in the Old Testament and in the New en Testament. el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. If we go back to the Old Testament, Si vamos al Antiguo Testamento, we see it's divided in different parts. vemos que está dividido en diferentes partes. Three parts. The first part is the law, La primera parte es la ley, which is the first 5 books written by Moses. son los 5 primeros libros escritos por Moisés. Then there's the prophets. Y luego vienen los profetas. So there's major prophets and minor prophets. Entonces están los profetas mayores y los profetas menores. And then the other books are historical in nature Y luego los otros libros son libros históricos en su naturaleza or poetic, like Psalms and maybe even the Proverbs. o poéticos como los salmos o los proverbios. But it was written during a period of about 2,000 years. Fueron escritos en un periodo de alrededor de 2000 años. Going back to the New Testament, Ahora yendo al Nuevo Testamento, we said that all Bibles in the Christian world today are the same, dijimos que todas las Biblias son iguales en la iglesia cristiana, except for the Catholic Bible. excepto por la Biblia católica. The Catholic Bible has added some books in the Old Testament La Biblia católica le ha añadido libros en el Antiguo Testamento that they call the Apocrypha. que se llaman apócrifos. They're mainly books that are not considered inspired by God. Son libros que no están considerados como inspirados por Dios. So neither the Jews nor the Christians include that in their Bible. Ni los cristianos ni los judíos incluyen estos libros en sus Biblias. None of these books were ever mentioned by Jesus Ninguno de estos libros jamás fueron mencionados por Jesús or by the apostles in the New Testament. o por los apóstoles en el Nuevo But Testamento. they're mainly harmless books. Pero son libros que no hacen daño. Some of them are poetic, others are historical. Algunos son poéticos y otros son históricos. They don't really add or take away too much from the original Bible. No realmente añaden ni quitan mucho al original. But there's another Bible that's been changed, Pero hay una Biblia que ha sido cambiada and this you have to be careful with y con esta tiene que tener cuidado because it has all the same books as the Christian Bible, porque tiene todos los libros de la Biblia cristiana, Old Testament and New Testament, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, but it's been changed. pero ha sido cambiado They changed specific words y cambian palabras específicas to support their false teaching. para poder darle soporte a su enseñanza falsa. And so the Catholic Bibles are easy to identify. Las Biblias católicas son fáciles de identificar. They usually have a picture of the Pope in the first or second page. Tienen una foto del Papa en la primera página And you'll find the apocryphal books in the middle. y también pueden encontrar los libros apócrifos en la mitad. But this other Bible that's changed is very hard to identify. Pero esta Biblia que le estoy hablando es muy difícil de identificar. But here's how you can tell. Pero aquí es donde pueden saber. Because somebody might say, hey, I want to give you this Bible. And they Porque alguien le give it puede to you. decir, mire, te quiero dar esta Biblia And it's a false Bible because it's been manipulated. y es una Biblia falsa porque ha sido manipulada. It's been changed to manipulate the doctrine that they believe. Es falsa porque ha sido manipulada para cambiar y ajustar la doctrina que ellos And creen. here's how you can detect that Bible. Y así es como usted puede detectar esta Biblia. Read in the first couple of pages Usted lee las primeras páginas and look for the word watchtower. y busquen la palabra watchtower, atalaya. If you find that word, Si encuentran esa palabra atalaya, burn that Bible. quemen esa Biblia. What church, what group of people does it belong to? ¿Cuál grupo de gente pertenece a esta Biblia? Jehovah's Witnesses. Los testigos de Jehová. Amen? Amén. So if you have a Bible that says watchtower, Si tienen una Biblia que dice atalaya, on the inside, it's a little word. You're not going to find it on en the outside. adentro la pueden encontrar. Burn it. Quémenla. Don't give it to anybody. No se la den a Don't nadie. even study that Bible Ni siquiera estudien esa Biblia because it's been manipulated. porque ha sido manipulada. Now, through the years, then there's been different translations of the Bible. A través de los años han habido diferentes traducciones de la Biblia. And as they have found, for example, the Dead Sea Scrolls, Han encontrado los those rollos, rollos del Mar Muerto. they discovered more exactly, how the Bible was written. Han encontrado cómo fue escrita la Biblia. And when they compare it to the Bible that we have today, Y cuando lo comparan con la Biblia que tenemos hoy en día, and these were scrolls that were written in the first century. estos fueron rollos que fueron escritos en el primer siglo. Christianity was new.
El cristianismo era nuevo. What they discovered is it's almost exactly the same as the Bible that we have Y today. lo que descubrieron es que es exactamente a lo que tenemos hoy en día. The differences might be a misspelling or a punctuation. La diferencia tal vez está en alguna palabra que fue mal escrita o tal vez en la puntuación. So except for the Catholic Bible and the Jehovah's Witnesses Bible, Excepto por la Biblia católica y la de los testigos de Jehová, all Bibles in the Christian world are the same. todas las Biblias en el mundo cristiano son iguales. Some are modern English, some are old English, Algunos son con inglés moderno, algunos con inglés antiguo, some are paraphrased algunos parafrasean to give more understanding about the context of when it was written. para poder entender el contexto de cuando fue escrito. We recommend that when you become a student of the Bible, you read different versions. Les recomendamos que cuando usted se convierte en un estudiante de la Biblia, lea diferentes versiones. I have the study Bible on my phone, Yo tengo la Biblia de estudio en mi teléfono and it has all the versions on it. y tiene todas las versiones. You don't even have to buy them anymore. Ni siquiera tiene que comprarlas. But if you study the Bible, you want to read the different translations Cuando usted estudia la Biblia, es interesante leer las diferentes traducciones and get a more exact idea of what life was like in the days of Jesus. y tener una idea más exacta de cómo era la vida en los días de Jesús. It's not going to change our doctrine. No va a cambiar la doctrina, The meaning doesn't change, el significado no cambia, but how we understand it changes. pero cómo lo entendemos sí cambia. Amen? Amén. Okay, so the second part, number 2, it says the Bible, the sacred scriptures, and the written word of God. La número 2 dice la Biblia, las sagradas escrituras o la palabra escrita de Dios. In John 10:35, En Juan 10:35, Jesus uses both things to signify the Bible. Jesús utiliza los dos nombres con lo que designamos la Biblia. First, he calls it the Word of God, Primero él le llama la palabra de but Dios, then he called it the Scriptures. pero luego le llama las escrituras. So it's all referring to the same thing. Todo se refiere a lo mismo. What the prophets wrote, Los que los profetas escribieron, the words of Jesus, las palabras de Jesús, the writings of all the apostles, las escrituras de todos los apóstoles, they were all announcing the purpose of God. todos anunciaban el propósito de Dios. Even in the Old Testament, they were all messengers of God. Aún en el Antiguo Testamento todos eran mensajeros de Dios And they wrote down the things that God revealed to them. y escribían lo que Dios les revelaba. And later in the New Testament, they continued. Y luego en el Nuevo Testamento continuaron. The apostles were eyewitnesses of the life of Jesus Los apóstoles fueron testigos oculares de la vida de and the Jesús things that Jesus taught. y de lo que Jesús enseñó. They were chosen by the Lord himself. Fueron escogidos por el mismo Jesús And they were trusted with the mission of announcing the Word of God y se les confió la misión de anunciar el Evangelio de Dios because it was the inspired Word of God. porque era la palabra inspirada de And Dios. it was written by men. Fue escrita por hombres And even though Jesus was 100% God, y aún Jesús siendo 100% Dios, he was 100% human, él era 100% humano, but he entrusted these men to write down God's teachings. pero él les confió a estos hombres que escribieran las enseñanzas de Dios. They were divinely inspired. Eran inspiradas divinamente, no, por el Yeah, Espíritu Santo. divinamente inspirada. Yeah. Divinamente. Suena como, So it was not men writing down their opinions. no era la opinión de hombres. It's like the Holy Spirit was writing through them. El Espíritu Santo escribía a través de ellos. That's why the third part says they were inspired by the Holy Spirit. Por eso la tercera parte dice, inspiradas por el Espíritu Santo. It's proof that God can use an ordinary man Es prueba de que Dios puede usar un hombre who ordinario, draws near to him, acercarlo a él, use him as an instrument to reach the world. usarlo como un instrumento para alcanzar el He mundo. said, if you hear my voice and you obey, Dice, si oyes mi voz y see, obedeces, that's the influence of the Holy Spirit. esta es la influencia invisible del Espíritu Santo. Then, for example, in 2 Timothy chapter 3, verse 16, En 2 de Timoteos 3:16 it says, all scripture is inspired by God dice, toda la escritura es inspirada por Dios and is useful to teach,
y útil para enseñar, to rebuke, para redarguir, to correct, para corregir and to instruct in y justice. para instruir en justicia. So we see here how this inspired word of God that we have, Vemos cómo la palabra inspirada de Dios, and you know, the phrase inspired by God literally means blown by God. la palabra inspirada por Dios significa literalmente insuflada. Spirit means, the word for spirit in Greek is pneuma. La palabra para espíritu en el griego es neuma. So Jesus said to his disciples, receive the Holy Spirit. Jesús le dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. So this is how the word of God was inspired. Así era que la palabra de Dios era inspirada. It's infallible Es infalible and it is anointed. y es ungida. In 2 Peter chapter 1, En 2 de Pedro capítulo 1, I understand first of all that no prophecy in scripture is for private or personal interpretation. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, Because no prophecy was ever brought about by the will of man, porque ninguna la profecía fue traída por voluntad humana, but by holy men who spoke by God, inspired by the Holy Spirit. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. It's good to know that verse Es bueno saberse ese because versículo people read the Bible and they have opinions. porque la gente lee la Biblia y tienen opiniones. The Bible is not for personal interpretation. La Biblia no es de interpretación personal, It means what it says. quiere decir lo que dice. We're not called to interpret it or adapt it to modern society. Nosotros no estamos llamados a interpretarla y mucho menos a adaptarla a la sociedad moderna. We can understand the context Podemos entender el contexto of certain things that were cultural among the Jews and in the Middle East, de ciertas cosas que eran culturales en medio de los judíos o el Medio Oriente, but the teachings of Jesus pero las enseñanzas de Jesús are not for personal no interpretation. son de interpretación personal. This is the living Word of God, Esta es la palabra viva de Dios and it was inspired by the Holy y Spirit. fue inspirada por el Espíritu Santo. In John 10:35, En Juan the 10:35, Lord makes a declaration el Señor hace una declaración that the whole Bible is complete in its authority. que toda la Biblia que la declaración da a la Biblia total y completa autoridad. He said, the Scripture cannot be broken. Y dice, y la escritura no puede ser quebrantada. And it's a very short thing. It cannot be broken Es una frase breve, no puede ser quebrantada, because it is the supreme authority. porque es la autoridad suprema. We cannot change it. No la podemos cambiar. They passed a canon in the Catholic Church, or law in the Catholic Church, Pasaron una ley o un canon en la Iglesia Católica that the Pope was infallible. de que el Papa era infalible. That's not true. Eso no es verdad. The Bible is infallible. La Biblia es infalible. When a man says that he's infallible, Cuando un hombre dice que es infalible, he can teach something that's not in the Bible él puede enseñar algo que no está en la Biblia or contrary to the Bible o contrario a la Biblia and violate the anointing and the inspiration of the Bible. y violar la unción y la inspiración de la Biblia. So in the Old Testament, David, more than any other person in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento, David, más que cualquier otra persona en la Biblia, understood very clearly the authority of the Word of God. entendió la autoridad de la palabra de Dios. And he said in Psalm 119:89, Y dijo en el Salmo 119:89, forever, O God, your word abideth in heaven. para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los In cielos. other words, your word is eternal. En otras palabras, tu palabra es eterna. It doesn't change with time. No cambia con el It tiempo. contains the counsel of the eternal God. Contiene el consejo del Ser Supremo. In Matthew 24:35, En Mateo 24:35 it says, heaven and earth shall pass, but my word will not pass. dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. So from Genesis to Revelation, Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, the whole Bible toda la Biblia is our truth. es nuestra verdad. The whole Bible La Biblia completa is
our truth. es nuestra verdad. So in this church, we study Old Testament and New Testament. En esta iglesia estudiamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Many Christians say, I don't have to study the Old Testament. Muchos cristianos dicen, yo no tengo por qué estudiar el Antiguo That Testamento. was for the Jews. Eso era para los But judíos. no, we say it like this. Pero no, nosotros lo decimos de esta manera. The revelation of the New Covenant is found in the New Testament. La revelación del nuevo pacto se encuentra en el Nuevo Testamento, But the details of the New Covenant are in the Old Testament. pero los detalles de ese nuevo pacto están en el Antiguo So Testamento. we teach about the tabernacle Entonces enseñamos sobre el tabernáculo and the priesthood y sobre el sacerdocio and all these things that you have learned here. y todas esas cosas que han aprendido aquí. In Revelations chapter 22, En Apocalipsis capítulo 22 there's a very serious warning. hay una advertencia muy seria, Chapter 22, beginning in verse 18, empezando en el versículo 18, in Revelations. Apocalipsis. I testify that all who hears the words of this prophecy in this book Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, that if anyone adds to any of these things, si alguno añadiere a estas cosas, that God will bring upon him the plagues that are written in this book. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. And if anyone will take away any of the words of this book, Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, God will remove him from the book of life Dios quitará su parte del libro de la vida and from the holy city y de la santa ciudad and from the things that are written in this book. y de las cosas que están escritas en este libro. So we don't add to it Nosotros entonces no le añadimos and we don't take away. y tampoco le quitamos. My wife has a term that she uses called cafeteria Christians. Mi esposa usa un término, los cristianos de cafetería. When you go to these buffet cafeterias Cuando ustedes van a estas cafeterías que tienen un buffet, and you say, I want this but not this, donde usted dice yo quiero esto pero no esto, and you pick and choose what you want to y eat. usted escoge y lo que quiere comer. But we can't do that with the Bible. Pero con la Biblia no se puede hacer esto. But some Christians want to do it. Pero algunos cristianos sí quieren They say, well, hacerlo. I agree with this, Dicen, yo estoy de acuerdo con esto, but not with this. pero no con esto. God is doing something new. Algo Dios nuevo está haciendo. They're removing things from the Bible. Están quitando cosas de la They're Biblia. wanting to change the Word of God. Quieren cambiar la palabra de Dios. Amen. And we're called to be careful and not to do Y that. estamos llamados a tener cuidado con esto. Number 5, the effects of the Word of God. Número 5, los efectos de la palabra de Dios. Hebrews 4:12 says that the Word of God is living and sharp. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. It transmits something, Transmite algo, a power, an anointing. un poder, una unción, It's something intense algo intenso that you can feel it as you read the Word of God and you're touched by it. que lo puedes sentir cuando vas leyendo la palabra de Dios. Jesus said it like this in John 6:63. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 6:63. The words that I speak are spirit and life. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. They're spirit and they're life. Son espíritu y son vida. In Romans 10:17, En Romanos 10:17 it says, faith comes by hearing and hearing the Word of God. dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra So de when we Dios. hear the Word of God, Cuando oímos la palabra de Dios, it's having an effect on our faith. tiene un efecto en nuestra fe. It's causing our faith to increase. Está ocasionando que nuestra fe se incremente. So we're called to hear the Word of God and to do it. Estamos llamados a escuchar, a oír la palabra de Dios y hacerla. So to the degree that we approach the Word of God A un grado que nosotros nos acercamos a la palabra de with Dios humility, con humildad, we have the opportunity to be changed by the Word of God. tenemos la oportunidad de ser transformado por la palabra de Dios. Even in the testimony of Derek Prince, Aún el testimonio de Derek Prince, who was one of my mentors. que fue uno de mis mentores, He was an atheist, él era un ateo. and when he was drafted into the British Army during World War II, Cuando él fue aceptado en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, he was a professor at the university there. él era un profesor en una universidad ahí He had read many, many books. y había escrito muchos libros. And he said, what book will I take with me when I go
to the war. y pensó, ¿qué libro llevaré cuando vaya a la guerra? I'll take the Bible Y dijo, llevaré la Biblia, because it's a famous piece of literature porque es una literatura muy famosa and I've never read it. y nunca la he leído. So he took the Bible as an interesting book to read Entonces se llevó la Biblia como un libro interesante de leer and it changed his life. y cambió su vida. And this guy was an atheist. Y este hombre era un ateo Later he became a very famous teacher of the Word of God. y luego se convirtió en un tremendo maestro de la palabra de Dios. So the Word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. In James 1:21, En Santiago 1:21, 1:21 it says, therefore, putting aside all uncleanliness por lo cual desechando toda inmundicia and abundance of malice, y abundancia de malicia, receive with humility the engrafted Word of God, recibid con mansedumbre la palabra implantada, that is able to save your souls. la cual puede salvar vuestras That's almas. how powerful the Word of God is. Así tan poderosa es la palabra de Dios. It's able to save your souls. Es capaz de salvar tu alma. Let me ask you something. Déjeme preguntarles algo. Who is the Word of God? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesus Christ. Jesucristo. The Bible says in John, in the beginning the Word was with God. En la Biblia dice que en el principio el verbo era con Dios, He was God, era Dios and He became flesh and dwelt among us. y se convirtió en carne y habitó entre So nosotros. when we're reading the Bible, Cuando estamos leyendo la Biblia, we're learning about who He is. estamos aprendiendo de quién Él era. He is the living Word of God. Él es la palabra viva de Dios. He's not paper with ink. Él no es papel con tinta. This is not Jesus, Esto no es Jesús, but He's in the Word, pero Él está en la palabra, inspired and anointed. inspirada y ungida. That's the Word that can change us. Esa es la palabra que puede So when cambiarnos. we study Scripture, Cuando estudiamos las escrituras, we're studying Jesus. estamos estudiando a Jesús. If we love Jesus, Si amamos a Jesús, we want to know Him. queremos And conocerle we know Him because He's here in the Word. y lo conocemos porque Él está aquí en la We palabra. can see and feel Him. Lo podemos ver y sentirlo. Now, in these verses, we read that there's two things that we have to put aside: En estos versículos hay dos cosas que tenemos que apartarnos. inmundicia or uncleanliness, Inmundicia o la abundancia de malicia y la abundancia. y la abundancia de malicia. There's two things: Dos cosas. inmundicia, La inmundicia, which is uncleanliness, uncleanness, and the abundance of malice. y la abundancia de malicia. We got to put these things aside. Tenemos que poner esto a un lado And then with mansedumbre or with humility, in a humble fashion, y tener una actitud de mansedumbre approach the Word of God para que la palabra, acercarnos a la palabra, so that it can penetrate. para que la palabra pueda penetrar. We're not studying history No estamos estudiando historia or geometry o geometría or engineering. o ingeniería. This is the holy Word of God. Esta es la palabra santa de And if we Dios. want to give fruit in our life, Y si queremos dar fruto en nuestras vidas, we approach it as something that's living, debemos acercarnos a ella como algo viviente that's going to produce something in us. que va a producir algo en nosotros. Amen? Amén. But there's things that we have to put aside, Pero hay cosas que tenemos que poner a un lado and we have to be humble. y tenemos que ser mansos. Many times I've seen people who've been Christians for many, many years, A veces veo gente que han sido cristianos por muchos años. and their opinions and philosophies are so etched in stone Sus filosofías y sus opiniones son tan fuertes that they're uncorrectable. que son incorregibles. God cannot teach them. Dios no le puede enseñar. They keep holding on to wrong doctrines, Se aferran a doctrinas que no son sanas erróneas, o erróneas or opinions about God's purpose o opiniones acerca de la voluntad de Dios that are not true. que no son And no verdaderas. matter how much you try to convince them otherwise, Y no importa cuánta tú tratas de convencerlos, there's a pride in them. hay un orgullo dentro I've de been a ellos. Christian too long. Yo he sido un cristiano por demasiados I años. cannot accept that I've been thinking the wrong way for many years. Yo no voy a aceptar que he estado equivocado por tantos And años. so they limit their spiritual growth. Entonces limitan su crecimiento espiritual. And then to close, we mentioned the parable of the sower.
Para cerrar, menciona la parábola del sembrador. And Jesus compared the word of God to a seed Jesús comparó la palabra de Dios a una semilla that carries the life of God in it. que lleva la vida de Dios en ella And it was planted in different hearts. y fue plantado en diferentes corazones, And it had to find the right kind of soil pero tenía que encontrar la tierra donde debía germinar so that it can grow. para poder crecer. And he explained very clearly in that parable. Pero explica claramente en esta You parábola, can read it later at home in Matthew 13. lo pueden leer luego en sus casas en Mateo 13, That seed cannot produce fruit, que esa semilla no puede producir fruto, even though it has the power to produce fruit. aún con el poder de producir el There's fruto. certain places it will not produce fruit. En algunos lugares no va a producir fruto. And the problem is not with the seed. Y el problema no está en la semilla, It was with the heart. está en el corazón, Because the seed is powerful, porque la semilla es poderosa, but it needs to find the right heart, the right soil. pero tiene que encontrar el corazón correcto. It cannot produce fruit in people who run when they get persecuted No puede producir fruto en aquellos que corren cuando son perseguidos or when they have trials. o cuando tienen pruebas. It cannot produce fruit No puede producir fruto with people that are after the things of this world. cuando estas personas están en los afanes detrás de las cosas de este mundo Or people who love riches. o por aquellos que aman las riquezas. But if it finds a heart with good soil, Pero si encuentra un corazón con buena a tierra, person that's not perfect, una persona que no es perfecta, but their desire is to do the will of God pero su deseo es hacer la voluntad de and Dios to please God, y complacer a Dios. in spite of all their imperfections, Y a pesar de todas sus that imperfecciones, seed now is able to release its power esa semilla ahora tiene el poder de soltar su poder and bear fruit for the kingdom of y God. dar fruto para el reino de Dios. And that fruit Y ese fruto is Christ in us. es Cristo en nosotros. That's the fruit. Ese es el fruto. And Paul said it like this: Y Pablo lo dijo de esta manera. Is Christ in you, Es Cristo en ti, the hope of glory. la esperanza de gloria. Amen. Amén. Amen. Let's close in prayer. Cerremos en oración. Father, tonight we thank you. Padre, te damos gracias esta noche. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Jesus, thank you for coming down Jesús, gracias por descender and becoming real. y hacerte real. And you are real in your anointed word. Tú eres real en tu palabra ungida. We pray that you will make us more hungry, Te oramos que tú nos des más hambre, that we would have a desire to learn the word of God, que tengamos deseo de aprender la palabra de that we Dios, might become true disciples, que seamos verdaderos discípulos, not because we graduate from a class, no porque nos graduemos de una clase, but because we learn to lay our lives aside. sino porque ponemos nuestra vida a un lado, We deny ourselves nos negamos a nosotros and we're willing mismos to pay a price, y estamos dispuestos a pagar el precio, whatever that price costs, cualquiera que sea este precio, to do your whole will. para hacer toda tu voluntad. This is our prayer tonight. Esta es nuestra oración de esta In noche. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. and Amén. Y Praise amén. God. God bless Te you. alabamos, Señor. Gracias, Señor. Please take these home tonight and fill out Lleven